Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. 12 de la mañana con 12. Pues ya son las 12 de mediodía, mejor dicho, con 4 minutos exactamente es la hora. Y nos da muchísimo gusto poder encontrarnos entre Laguneros en vivo, en directo, vía telefónica, con nuestro invitado del día de hoy. Pero antes de presentarlo, déjenme agradecerles a ustedes los comentarios, las llamadas, las sugerencias de invitados para este espacio, donde nos acercamos a la vida de laguneros, o de laguneros de origen o laguneros por adopción, laguneros que llevan ya en la sangre, porque sus hijos ya son laguneros, porque ellos ya tienen mucho tiempo acá, porque se han casado con laguneros o con laguneras y ven a la laguna como parte de su vida. Esa es la parte medular importante de este espacio. Las conversaciones de la vida, del quehacer cotidiano, de lo que nos forma, de lo que nos deforma también, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de las vicisitudes, de las problemáticas superadas, de los retos que hemos logrado sacar avante y de esta manera darnos cuenta que estamos rodeados de gente valiosísima que tenemos que ponderar, tenemos que darle su lugar y tenemos que modelarnos también en ellos. Por eso este espacio es tan entrañable, es un espacio entre laguneros. Gracias por quedarse. Les recuerdo, tenemos nuestra línea telefónica 711-0260, la línea de Noticieros GREM, 8717-361799. Es el WhatsApp de Noticieros GREM. Tenemos la cuenta de Twitter, @entrelaguneros, la mía, que se la pongo a su orden, @mpámanes. Estamos también en Facebook. Bueno, ya sabe usted, tenemos todas las redes sociales, la plataforma también de nuestro portal, www.noticierosgrem.com.mx, nuestra aplicación, que bájela, descárgala en sus teléfonos celulares para los sistemas iOS y Android, y es muy fácil porque usted la tiene ahí, puede escuchar cualquiera de las 3 estaciones del Grupo Radio Estéreo Mairán a través de la aplicación. Es gratis además. Bueno, pues soy Marcela Pámenes y junto con el equipo que hacemos Entre Laguneros, saludo desde aquí a Claudia Martínez Martel, que hace su trabajo desde casa. Está ella viendo por sus pequeños, que están muy chiquitos, así es que desde aquí le enviamos un saludo y nuestro agradecimiento por la intervención que tiene para hacer posible estos espacios. Gracias a Normita, a Berta, a Lucía, a Manuel, que somos los que estamos aquí presentes, pero gracias a todo el equipo de Noticieros GREM, gracias a todo GREM, porque cada uno de los espacios obedece al trabajo de cada uno de ustedes. Bueno, pues empezamos ya esta conversación y yo tengo hoy el gusto de poder entrar en contacto con el doctor Manuel Estrada Quesada, perito profesional en medicina forense, experito de la Fiscalía General de la República, es ex médico legista, y ex catedrático de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de La Laguna, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es escritor. Y con él empezamos esta conversación. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto saludarle una vez más. Ya hemos tenido en algún otro tiempo y en algún otro momento algunos encuentros cuando su práctica profesional le obligaba a estar en los micrófonos. Ahora su gusto por escribir le tienen en los blogs y en los medios impresos. Y a nosotros nos da muchísimo gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, Marcela. Realmente me siento muy honrado porque me hayan invitado a este gustado programa. La saludo con mucho afecto y saludo a su auditorio. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo llega a ser doctor? ¿Qué antecedentes hay en su familia? ¿Cómo es su formación profesional? ¿Cómo son sus años de niño? ¿Dónde ocurren las primeras aventuras de la vida? Cuéntenos. Yo pienso que, y siempre lo he manifestado así, que mi origen es de un origen muy humilde económicamente, pero de muchos valores. Tuve unos padres extraordinarios. Mi padre, un trabajador ferrocarrilero muy intenso. Mi madre, una mujer ama de casa muy piadosa, una mujer muy inteligente. Y yo creo que la amalgama de estos aspectos hicieron que prácticamente mi niñez y mi adolescencia fuera muy feliz. Yo me recuerdo en las fiestas navideñas que pedíamos los regalos a Santa Claus
como 4 y me traía uno totalmente diferente a lo que yo había solicitado y yo era el niño más contento del mundo. Entonces, yo creo que fue una niñez, una juventud normal, con unos padres extraordinarios, con 2 hermanos que uno ya falleció, que era cirujano dentista, y mi hermano el mayor que vive actualmente en Querétaro y que es un extraordinario ser humano también. Uh-huh. ¿El estudio era parte del reto familiar? ¿Cómo fue? Yo recuerdo muy bien, Marcela, qué bueno que me pregunta esto, porque mi padre jamás quiso que nosotros hiciéramos otra cosa que no fuera estudiar. Yo me acuerdo que pues, se utilizaba mucho en chicos de aquella época que vender el periódico, que bolear, que vender chicles, cualquier actividad con objeto de rescatar la economía. Pero mi padre siempre fue su palabra: estudie, estudie, estudie. Y hoy en día, caray, pues todo mi agradecimiento y mi bendición para mi padre y para mi madre, porque el haber estudiado nos dio una vida, pues no solamente que ayudamos a muchas personas por el tipo de carrera que agarré, sino que realmente pues bendice uno a su papá, porque es un privilegio ser médico. Sin duda alguna, es una vocación en principio, pero verdaderamente una vocación que parte de la necesidad de entregarse a los demás, es una, y más ahora que lo estamos viendo, ¿no? Esta entrega inclusive de la vida, por la vida de otros. Sí, así es. Doctor, ¿y cuáles eran sus rumbos? ¿Cuáles era el barrio? ¿Con qué palomilla se juntaba? ¿Con quién hizo sus primeras travesuras? Fíjese que nosotros, una parte que yo recuerdo mucho era cuando vivíamos en la colonia La Moderna, cerca del Boulevard Constitución, que antiguamente era el Canal del Coyote, y realmente pues era una colonia popular, obviamente también con detalles de delincuencia juvenil, pero en el barrio que nosotros vivíamos entre la Zaragoza y la Juan Antonio de la Fuente, por la avenida Uruguay, me recuerdo que vivíamos en el 1462, a un lado de una panadería que se llamaba La Estrella y que era muy famosa en Torreón por la calidad de su pan. Nosotros teníamos la suerte de vivir ahí a un lado y obviamente disfrutábamos de esa ricura. Pero le decía que en ese barrio yo creo que nos juntábamos por las noches como unas 60 entre muchachas y muchachos, a todos los juegos habidos por haber. Me acuerdo fíjese, la sanidad de la juventud, ¿no? Ajá. A las escondidas, que al cosito matón, que a la canica, que al trompo, que al belit. Tanto juego que obviamente las generaciones actuales ni siquiera las imaginan, o sea, no las conocen. Y bueno, los que eran de alguna manera antisociales, pues con ellos no tuvimos problemas, porque nosotros teníamos el apodo ahí en el barrio de Las Gallinas, mis 2 hermanos y yo, porque mi madre nos metía a dormir a las 8 de la noche. Únicamente el grito de mamá y los 3 firmes para adentro a las 8 de la noche. Entonces yo creo que la obediencia, el respeto, la disciplina lo van formando a uno, y tarde que temprano eso repercute en cosas positivas. Claro, y eso es algo que se vive en casa, ¿no? Porque yo ahora encuentro a través de lo que nos comparte mucho de la auditoría, es que reclaman que eso se enseña en las escuelas, cuando eso se tiene que enseñar en casa. Yo creo que la escuela, la casa es formativa y la escuela es informativa. Nada más que en ocasiones queremos recargarnos de nuestras responsabilidades en los maestros, y no, yo pienso que no es así. Ajá. ¿Dónde aprendió sus primeras letras? ¿En qué escuela? ¿A qué maestro recuerda? Uy, mire, yo estuve en una escuela, creo que de mucho prestigio, que es la Escuela Oficial del Centenario, Claro. que está ubicada ahí en la Allende y la Falcón. Uh-huh. Y tuve maestros extraordinarios como, pues yo me acuerdo de Dolores Hernández, que era la directora, de Amanda Contreras, de Raquel Benavente, de Esther Bordallo, es decir,
maestras consagradas a la docencia y de quien guardo gratísimos recuerdos. Sin duda. Sí, bueno, hay un común denominador en muchos hombres y mujeres de éxito, es su formación académica dentro de la escuela Centenario, de la escuela primaria Centenario. Y después la secundaria, ¿dónde? Y la preparatoria, ¿dónde? Yo me fui ya en secundaria y preparatoria la hice también en una institución que no solamente yo creo que todos los egresados de esa escuela la presumimos mucho, que es la preparatoria Venustiano Carranza, la famosa PVC. Sí. Quiero decirle que de ahí recuerdo mucho a mis maestros, porque el otro día me preguntaba un familiar, ¿y por qué presumen tanto a la preparatoria Venustiano Carranza? Y yo le decía, es que teníamos unos maestros extraordinarios, Horacio Ruiz Higuera, Humberto Flores, José Solís Amaro, Carlos Monfort Rubín, Raimundo de la Cruz López, es decir, una serie de Rubén Favela, una serie de maestros extraordinarios. Incluso ellos en la noche daban clase en la secundaria preparatoria nocturna para trabajadores, y realmente también ellos tenían egresados de primerísimo orden. Entonces yo creo que la calidad de los maestros ayudó mucho. Yo de las clases que más me acuerdo hasta la fecha, y de esto le estoy hablando de hace 55 años, por ejemplo, el doctor Jesús Fuentes Pérez, que él nos daba ética, y recuerdo muchas de sus enseñanzas como si estuviera ahorita en el aula. Claro, sí, porque pues en la preparatoria empieza como a generarse este temple con el que te vas a parar de cara a la vida, ¿no? Y las amistades son importantísimas, porque así como te pueden llevar por el camino del bien y acompañarse en el estudio y en las actividades recreativas, así también puede ser todo lo contrario, ¿no? Yo, fíjese, Marcela, yo pienso exactamente como usted. Yo pienso que las amistades son, pero parte importante de nuestra vida, porque en ocasiones cuando tenemos una persona que no es positiva, aprendemos a fumar, aprendemos a tomar, hablamos como esa persona, nos expresamos como esa persona en cuanto a ideas, e incluso lo imitamos en vestuario y en situaciones particulares. Y por el otro lado, cuando tenemos a una persona verdaderamente positiva, bueno, pues yo creo que nos da la oportunidad de pensar razonadamente y con paz espiritual. Entonces los resultados son muy diferentes, pero sí, no cabe duda que las amistades nos marcan. Sin duda. Ahora, ¿qué papel jugó el deporte en su vida? Fíjese que yo siempre fui un muchacho muy inquieto. Yo me acuerdo que yo me metía donde no me llamaban y siempre andaba tratando de arreglar problemas, y si no había, yo creo que hasta los compraba para tratar de ayudar. Y yo me forjé, por ejemplo, yo participé en la banda de guerra, que era para mí una cosa de privilegio. Y en el deporte me encantó toda mi vida el fútbol. La preparatoria de Venustiano Carranza, que tenía un señorón que afortunadamente vive, que es muy mi amigo, el contador Juan Romero. Él, en primer lugar, nos prohibía fumar. Al que fumaba, que lo vieron en la semana fumando, no jugaba el domingo. Y no jugar el domingo, haga de cuenta que era como si nos penalizaran de muerte, casi creo. Claro. Entonces, yo no fumo y nunca he fumado, y yo le agradezco a Juan Romero ese detalle. Entonces, andábamos en equipos de fútbol de mucha calidad. Muchos pedecianos se fueron de profesionales, el mismo Juan Romero, el Chuma, Jesús García Carrillo, Luis García Dorado, gente muy valiosa en fútbol y básquetbol. Y entonces, aparte del fútbol, yo empecé a jugar básquetbol. En alguna ocasión, por cuestiones del destino, pues me quedé jugando básquetbol, y mi sorpresa fue que después de haber jugado toda mi vida fútbol, pues realmente nunca destaqué. Mis hermanos sí, porque jugaron a nivel profesional los dos, José Luis y Raúl. Y entonces me mandaron a básquetbol, y en básquetbol en muy poquito tiempo
fui seleccionado Coahuila a un estatal, fui seleccionado Laguna a un nacional, y decía yo, válgame Dios, lo que más me gusta es el fútbol, y mira dónde ando jugando. La vida lo lleva a uno por situaciones muy inesperadas. ¿Y a quién recuerda como compañeros del deporte ráfaga, del básquetbol? Mire, del básquetbol pues había un ser extraordinario como persona y como deportista, porque a todo lo que él jugaba lo hacía muy bien, que era Calderón Rocha, Oscar Calderón Rocha. Después estuvo Gilberto Ruiz, y luego me acuerdo que jugaba conmigo Jorge Horta. Es decir, había gente de Memo Cepeda, Armando Gutiérrez, Jesús Novella, Jesús Martel, gente de los Gallos de la sección 74, gente muy valiosa, realmente excelentes deportistas, ¿sí? Claro. Había gente de Matamoros como los Ayub, que eran hasta con un seleccionado olímpico, Rodolfo. Es decir, fíjese, está uno rodeado de gente muy sana, excelentes deportistas, y también son formativos en uno. Claro. Porque el deporte te implica que lleves una vida sana. Exactamente. Doctor, vamos a continuar con esta conversación y nos quedamos en esta parte de la historia para ir a una pausa comercial y regresar con usted. Con mucho gusto. Gracias. Estamos platicando hoy en Entre Laguneros con el doctor Manuel Estrada Quesada. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. Son las 12:24. Gracias por estar con nosotros. Son 34 grados centígrados los que tenemos de temperatura ambiente hoy Entre Laguneros. La conversación es con el doctor Manuel Estrada Quesada. Doctor, bueno, pues ya, prepa, deporte, salud, ¿no? O sea, mente sana en cuerpo sano, diríamos, la formación como joven. ¿Y en qué momento empezó a tener este gusto por la medicina? ¿En qué momento eligió ir a buscar un lugar en la Facultad de Medicina? Yo creo que cuando es vocación esta que va en el ADN, ya va implícita y no se racionaliza mucho, sino simplemente sigues tu impulso. Y bueno, yo veía a todos mis compañeros que tenían diferentes alternativas de estudiar, y a mí desde la preparatoria me empezó yo tenía un maestro en la PDC, Wenceslao Rodríguez, que él realmente nos hacía amar la biología. Y yo creo que en base a esos aspectos yo me fui inclinando por una rama humanística, y con la salvedad de que cuando se presentaba examen todavía es muy difícil entrar a medicina Torreón, porque son muchísimos los aspirantes y únicamente se aceptan un promedio de 100 estudiantes, 120, y entonces como 900 se quedan afuera. Y yo me recuerdo que, para mi sorpresa, obtuve como el lugar número 24 en la lista de 100, y es una satisfacción muy grande. Y pues empecé con el estudio. Quiero decirle que entre la primaria y la secundaria cuando en la secundaria nos dijeron señores, ya no niños, que nos dijeron señores, buenas tardes, y que se acabó la señorita, que ya eran profesionistas los maestros. Fue un impacto muy grande. Igual en medicina, cuando salimos de preparatoria y entramos a medicina, donde nos decían de un día para otro lo que se tenía que estudiar, pues era verdaderamente impactante. Sin embargo, pues la mente juvenil puede con eso y con más, y así me fui, con algunos altibajos en los estudios por múltiples razones. Y luego ya en la Facultad de Medicina, aparte del gusto por la carrera, yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos. Después fui secretario general del Consejo de Estudiantes de Medicina. De mi generación fui el presidente de la generación, y entonces mis inquietudes de estudiar las ligaba con las cuestiones de servir. Y pues llega un momento en la carrera que tú piensas,
un maestro te hace una clase tan sencilla, tan bonita, tan didáctica, que tú piensas hacer esa especialidad. Posteriormente, cuando tienes otro maestro, yo tuve al maestro Leonel Rendón y yo dije, yo voy a ser neumólogo. Era un extraordinario señor como persona y como sí, un gran ser humano, mamá de nuestra querida Anita. Uh-huh. Y yo quería ser neumólogo. Posteriormente, cuando conocí al doctor Barroso, que era el urólogo, nos hacía la clase tan sencilla, y yo dije, yo quiero ser urólogo. Y cuando todos entramos a medicina, pues la idea de todo el mundo es ser cirujano, ¿no? Porque la cirugía, el quirófano, todo lo relativo a ello es un mundo mágico, y todos queremos ser cirujanos. Posteriormente, conforme conoces la carrera, pues se te va dando un abanico de posibilidades y ya escoges tú con mayor serenidad. Después yo quise ser traumatólogo porque yo pasé muchos años de mi vida, desde la preparatoria empecé de paramédico de la Cruz Roja, llegué a ser el comandante de socorristas de la Cruz Roja, posteriormente hice ahí servicio social como médico, y entonces pues la Cruz Roja fue una parte importante en mi vida realmente, y bueno, pues también tuve la oportunidad de conocer entre mis maestros gente muy valiosa como el doctor Evaristo Gómez Rivera, que es traumatólogo, como el doctor Alfonso Valdés Cortés, que afortunadamente vive y a quien envío un saludo si es que está escuchando este programa, un extraordinario traumatólogo, el decano de los traumatólogos aquí en Torreón. Entonces, yo pensé que de tanto estar en la Cruz Roja y de tanto haber visto todo lo que se ve en un hospital de sangre como es la Cruz Roja, pues que yo iba a ser traumatólogo, pero me di cuenta que, en primer lugar, que era muy difícil, y en segundo, que yo ya no veía bien, no tenía ojos de cirujano. Entonces, tuve la fortuna de conocer un extraordinario maestro, que fue el doctor Francisco Sánchez Ruiz, el decano de los médicos legistas en la comarca, y él, que era una persona estricta, decía un maestro de él, es asquerosamente honesto. Él fue mi maestro, él fue mi formador, él fue el que me dio las primeras oportunidades, y ahí no necesitaba yo mucho de mis ojos de cirujano, y me fui por ese camino, de tal manera que posteriormente a que yo fui jefe del Servicio Municipal de Medicina Legal, pasé posteriormente a la Procuraduría del Estado como médico legista, y posteriormente en un examen por oposición en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasé como perito en medicina forense, perito profesional a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Uh-huh. Bueno, ha abreviado mucho esta historia, que seguramente tuvo muchos bemoles y muchas subidas y mucha reflexión, pero simplemente el hecho de pertenecer al cuerpo de socorristas de la Cruz Roja como paramédico ya tiene en sí misma una historia larga que contar. Me gustaría mucho saber, doctor, ¿quién era el director de la Facultad de Medicina? Bueno, yo no sé si en ese entonces ya era facultad o si la suben de categoría tiempo después. ¿Quién estaba de director en la Escuela de Medicina? Primeramente estaba Manuel Medina Gutiérrez, y una vez que la Facultad de Medicina, la Escuela de Medicina pasó a facultad, estuvo un señor que él fue mi maestro, fue mi consejero, fue mi guía, todo, un personaje en mi vida, el doctor Joaquín del Valle Sánchez, cuyo nombre lleva hoy el Hospital Universitario. Uh-huh. Después de él sustituyó a otro médico extraordinario, de una calidad humana increíble, autor de libros, que fue el anestesiólogo doctor Jorge Siller Vargas. Claro. Después un cardiólogo con una calidad moral increíble, Ruperto Serna Ramírez. Uh-huh. Estuvieron por ahí mis amigos René Pérez Berti, Jorge Pérez Freire, estuvo también Andrés Hernández, una serie de personajes increíbles, que muy valiosos en su especialidad. Uh-huh. y muy buenos directores, pero el primero fue Manuel Medina Gutiérrez. ¿En algún momento dudó, doctor? ¿En algún momento dijo,
híjole, ¿para qué? ¿Por qué escogí esto? Fíjese que esto fue en los inicios, cuando estábamos a punto de entrar a la facultad a presentar examen, tuvimos una clase, pues así como que un premédico, y tuvimos una clase con un maestro que nos dijo que la medicina era estudio, sacrificio total, que nuestra novia se llama la anatomía, que no había tiempo para nada, y nos puso un panorama realmente muy negro, y salimos todos esa noche de esa clase sumamente desilusionados. Pero el día siguiente el maestro que dio la clase positiva fue Jorge Siller Vargas, y salimos todos enamorados y nunca más volvimos a arrepentirnos de haber pensado en medicina. Claro. Y quiero decirle una cosa, mire, ahorita que decía usted de las experiencias o los bemoles en las diferentes instituciones, en la Cruz Roja usted ve lo inimaginable, lo que no puede ver en ninguna otra parte, ni mucho menos en un hospital privado, lo ve en la Cruz Roja lo más increíble. Desde el niño que le germina el frijolito en la nariz o en el oído, desde el atropellado, desde el que se suicida, desde el que lo atropella el tren, es decir, cosas increíbles y muchas historias humanas atrás de esto. Y en el servicio médico legista, pues yo nomás le quiero decir que nos tocó la época aquí del 2000, del 2009 al 2013, que fue realmente una cosa terrible, espantosa. A mí me tocaron los casos del ferry, de Tornado, de las Juanas, el de Italia Inn, en que fueron masacres y que pues impactaron mucho porque para empezar nuestro anfiteatro tenía 2 planchas y tenía un refrigerador con una capacidad para 6 cadáveres, y entonces cuando nos llegaban de 15, 18, pues teníamos que tenerlos en el piso, materialmente no podía uno caminar, los peritos y los médicos andábamos ahí hechos bolas, y es una cosa sumamente dolorosa y muy, muy impactante, definitivamente. Sí, avalo lo que usted está diciendo. Por alguna circunstancia me tocó estar ahí en el anfiteatro en un momento bien difícil, cuando había precisamente esta situación que los cadáveres estaban en el piso, que no había suficiente lugar donde tenerlos, donde mantenerlos, y yo me quedé con esta sensación porque el olor, hay un olor que te penetra, hay un olor que te acompaña durante mucho tiempo cuando estás en un lugar así. ¿Cómo le hacen los médicos? ¿Cómo le hacen para liberarse de esto que de alguna manera también tiene una conexión con lo emocional, ¿no? Fíjese, mire, en primer lugar, pues guardábamos todas las normas de higiene. Y yo le quiero decir que yo siempre dije desde un principio, porque yo cuando empecé de médico legista, llegaba y veía un niño, mi hijo, un joven, mi hermano, una señora, mi mamá, y así, hacía uno esa proyección, y eso lo desgastaba mucho. Yo me acuerdo que un par de niños que se cayeron los dos adentro de un caso de chicharrones hirviendo, estaban abrazaditos los dos, y la única parte sana pues era donde estaba el contacto de uno con el otro, y completamente quemados. Entonces eso, salía usted del anfiteatro como si le hubieran dado con un mazo en la nuca. Salía uno totalmente desgastado, totalmente, casi creo que en depresión. Bueno, con el tiempo va uno adquiriendo experiencia. Por ejemplo, lo del asco y lo del miedo, eso, pero es pecata minuta, Eso absolutamente, yo creo que pasa muy poquito y lo desecha uno. No ocurre nada. Pero en la cuestión emocional, yo siempre traté, sin ser inhumano, sin ser insensible, sí un poquito permanecer al margen de lo que estaba viendo y haciendo, porque está usted tan interesado y entrado en su trabajo, en querer rescatar el proyectil, que no está fijándose en otros aspectos. Usted tiene que mucha responsabilidad en hacer un protocolo de
que lo va a describir y las pruebas y todas las cuestiones médico-legales. Pero sin embargo, ahora con el tiempo yo le digo que no, sí nos afecta, al menos a mí, sí nos afecta, hijo. Yo soy un hombre muy alegre, soy un hombre de mucha fe, soy un hombre que creo en Dios, soy un hombre que amo la vida, soy un hombre que me encanta la primavera, las flores y los olores, pero sí le afecta a uno tanta situación. Ajá. Yo hacía 10 autopsias diarias en mi turno, en estas situaciones que teníamos tan espantosas aquí en la crisis en Torreón de seguridad, y sí lo va marcando uno. ¿Por qué? Porque ves gente mutilada, decapitada, gente torturada, hombres, mujeres, niños, y realmente es muy duro, muy duro. Sobre todo, yo creo que lo que nos afecta más a todo mundo es cuando hay niños de por medio. Claro, pero este contacto con la muerte, luego se habla mucho de que los médicos se insensibilizan y que entonces ustedes asumen la muerte de una manera muy distinta a la que el resto de la gente lo pudiera hacer. O sea, ¿qué significa para un médico que ha practicado la medicina legal la muerte? ¿Se piensa en la muerte propia? Yo creo, mire, independientemente pues de que todos los médicos somos personas diferentes, yo creo que sin embargo hay un sentido general con respecto a los médicos. Nos afecta la muerte igual que a cualquier persona, y no deja de ser una pérdida, y no deja de ser un dolor. Obviamente no lo estamos sufriendo en carne propia, pero sí nos afecta, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que un muchachito como de unos 6, 7 años me decía, ¿está mi papá dentro? Yo le acababa de hacer la necropsia. Y le decía yo, sí, mijo, ¿y a qué hora sale? Y yo le empecé a decir, ahorita sale, y pues yo pienso que un médico no debe llorar, pero esa vez con el niño entre más hacía esfuerzo yo por contener mis lágrimas, mordiéndome los labios, casi sangrando, las lágrimas no las pude contener. No las pude detener. Y me acuerdo que el patrón de este señor, del papá del muchachito, era un presidente municipal, y me dijo a mí, qué desagradable es su chamba, doctor. Y le dije, con todo respeto, señor presidente, es más desagradable la de usted. Y le sorprendió y se medio sonrió y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque usted no tiene amigos, porque el que se le acerca a usted se le acerca a ver qué le saca, porque siempre está en la duda de cuánto se está robando, y si le piden un favor y lo hacen y se lo agradecen, pero si no lo hacen no se lo perdonan en toda la vida. Y me dijo, no, ya pase, que está más feo mi trabajo que el de médico legista. Entonces, no somos insensibles ni inhumanos, ¿eh? Sí. Tenemos que ser un poquito firmes de carácter, porque las circunstancias así lo ameritan. Yo no puedo estar llorando con todas las autopsias que hagan, ni puedo estar llorando con toda la gente por una situación X. Yo creo que es importante, eso sí, Marcela, la palabra. Yo tengo esa convicción y pienso que es una obligación moral el que le demos palabras de aliento, palabras de la presencia del Señor en su vida, para que ellos estén más tranquilos. Bueno, es que la verdad, uno no sabe cómo se les pone la piel dura para poder soportar eso. Más que nada, creo que lo que inquieta, y ahora nos está pasando con esto de la pandemia, con esto de pensar que uno puede ser un contagiado más, o un enfermo intubado más, o una lista, pertenece a una lista de muertos más. Entonces, este contacto con la muerte tan cercano, creo que te va haciendo que tu formación sea distinta, ¿no? Tu sensibilidad, tu humanidad, se trastoca, ¿no? No, yo creo que el andar cerquita de la muerte es por la fe que tenemos en Dios. En Dios confiamos y yo creo que Él nos cuida. Yo salía de mi casa, que es la de usted, desde acá por el territorio Santo Modelo a la PGR, que está allá en Rincón La Merced, 3 de la mañana, y no había un solo vehículo ni una persona en todo mi trayecto, nomás mi camionetita solita. Y entonces yo sabía que los más vulnerables de todas las personas que participamos en esta institución como la PGR,
los más vulnerables somos los peritos. Y le quiero decir con mucha satisfacción que han muerto muchos policías, muchos ministerios públicos, muchos funcionarios, pero un perito, al menos aquí en Coahuila, en Torreón, que yo sepa, no nos han tocado nunca. Y obviamente pues saben quiénes somos, dónde vivimos y tanta cosa, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial de este espacio para regresar, porque me interesa mucho escudriñar un poco en su aspecto, en su etapa como escritor. Doctor, déjeme entonces gusto. Ir a la pausa comercial. La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino durante el camino. Entre Laguneros, volvemos. Son las 12 de la mañana con 46 minutos, 12 de la tarde con 46 minutos, y estamos en esta entrevista, en esta parte final de esta conversación con nuestro invitado Entre Laguneros la tarde de hoy, el doctor Manuel Estrada Quesada. Doctor, y la parte de escritor, la parte de colaborar, porque yo lo recuerdo haber como colaborador de diferentes medios impresos, siempre presente, ¿no? Siempre en la reflexión. Trato, en primer lugar yo me parecía así como muy rimbombante decir que yo era escritor, pero un día alguien me dijo, pues el que escribe es escritor, y entonces ya no discutí, por eso pongo en mi currícula escritor, pero realmente son expresiones de lo que veo en mi quehacer. Yo hago efectivamente, como usted dice, Marcela, reflexiones de lo que veo, de lo que vivo. Estoy escribiendo incluso en la madrugada, y en mis noches de insomnio algo me inspira, en ocasiones viendo hasta incluso alguna buena película que por ahí puede brotar la inspiración, pero la inspiración máxima es la vida, y yo siempre he dicho también que la inspiración la da más que nada el dolor. Uh-huh. Y entonces, ¿cuánto habrá escrito? ¿Cuántas reflexiones? ¿Están compendiadas en libros? Sí, yo empecé a escribir allá por el 1985, por ahí, y entonces en el siglo de Torreón. Uh-huh. Y posteriormente empecé a hacer una recopilación, y mi primer libro se llama Como Quieras. Posteriormente escribí otro libro que se llama, también de recopilación, Algún día en algún lugar. El más reciente que escribí fue Ahora falta lo mejor por venir, y también tengo un librito más cortito que se llama Solo para locos de corazón. Uh-huh. Entonces, estas recopilaciones, aparte me ha tocado participar con un proyecto que se llama Extra, de una amiga extraordinaria que es Irma Bolívar, que es la que me invitó. Sí, y pues así son de las colaboraciones que yo he tenido fuera del periódico, del cual hace no escribo porque nos pidieron bajo perfil precisamente cuando estaba aquí la situación muy difícil. Claro, por supuesto. Pero seguro que usted sigue escribiendo. ¿Tiene un blog? Yo estoy escribiendo en Facebook. Ajá. Y generalmente todos mis escritos tienen un contenido de que sean muy positivos, de que la gente pueda reflexionar, de que le puedan ser útiles a una persona, ¿sí? Claro. No ataco a nadie, no contradigo a nadie, no peleo con nadie, no porque, por ejemplo, la cuestión política, para nada me meto, ¿sí? Sí. Yo lo Nadie único sale bien librado cuando... No, pues es que me llegan a mí información a favor y en contra en lo político, y caray, desgastan mucho y no llegan uno a ninguna parte. En cambio, las cuestiones humanísticas, yo pienso que a mucha gente, a la gente que ha perdido un ser humano, a la gente que tiene ahorita un dolor, a la gente que tiene un problema, a la gente que está viviendo situaciones de soledad, situaciones difíciles, divorcios,
situaciones, muchas que tenemos todos en la vida diaria. Yo creo que una palabra de aliento le hace mucho mejor que cualquier otra cosa. Sin duda. La verdad es que necesitamos quien concilie, porque la lejanía de un estado tan polarizado como el nuestro, pues evidentemente lo único que sucede es que siempre estamos encontrados y enfrentados por las opiniones que cada quien tiene sobre los diferentes temas sociales, económicos, políticos del país. Hace falta más voltear hacia el interior, ¿no? Doctor, Yo creo que sí. Déjeme preguntarle algo. Si usted volviera a nacer, ¿volvería a tomar las decisiones que ha tomado en esta vida? No todas, porque obviamente no soy perfecto, tengo errores, algunos muy serios, pero yo me jacto de que incluso he pedido perdón públicamente a todas las personas que he lastimado, ninguna de ellas con dolo. Ha sido causarles un dolor quizá porque de alguna manera yo estaba en otra situación, pero con dolo a nadie le he hecho daño, a nadie he lastimado. Y sí me gustaría vivir mi vida porque ha sido una vida plena, llena de felicidad, de satisfacciones. Yo tengo 3 hijos maravillosos que son Gabriel, que trabaja en Megacable, es un funcionario, Manuel, mi hijo, que es especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a mi hija Dalia Cecilia, que es licenciada en Mercadotecnia. Entonces, pues ellos son el orgullo de mi vida. Actualmente mi esposa, Guadalupe González de Estrada, realmente es una persona maravillosa. El primer don que tiene es que me soporta. y la cuestión es que es un amor basado en el cuidado mutuo y en el respeto y en la tranquilidad. Ay, qué lindo, porque finalmente reconocernos falibles es el principio del trabajo en nuestras imperfecciones, que nunca las superaremos del todo, pero que finalmente, si uno trabaja con ahínco, puede tener grandes logros para bien de uno y sobre todo para bien de quienes nos rodean. Yo creo que sí, porque al fin del día yo soy médico para toda la vida y sigo, a pesar de que ya estoy pensionado, sigo trabajando como médico porque mucha gente te necesita y tú no puedes decirle, yo ya no soy médico. Eso no es posible. Pues si no es algo que se quita y se pone así con mucha facilidad, no, sino es algo que tiene que ver con esta voz interior que te llama a dar el servicio. Doctor, y en el transcurso de la conversación he notado que usted es un hombre de fe. Sí, porque yo siempre he dicho que gracias a Dios por todo lo que me ha dado. ¿Y qué me ha dado? Pues me ha dado alegrías, tristezas, algunos dolores tremendos, pero todo al final del día, la fe hace que todo, como usted lo decía hace un momento, se reconvierta y lleguemos a buen puerto. Entonces, claro. Sí, yo creo que incluso alguna vez lo dije en televisión y noté en mis entrevistadores, noté así como que lo saqué de balance, pero yo dije que parte del problema que tenemos de la violencia y de la inseguridad es porque estamos muy alejados de Dios. Usted le pregunta ahorita a un joven o a una joven y que qué religión son y le dicen que libres pensadores o que no creen en nadie incluso, y a mí me preocupa mucho cuando escucho esas respuestas porque yo no pienso que alguien que vea un amanecer o las flores pues realmente no puedes de alguna manera decir que no hay Dios. Yo pienso más bien que están desorientados que se manifiesten como ateos, por ejemplo. Bien, doctor, pues ha sido un placer, un gusto volver a conversar con usted, tenerlo aquí en este espacio de Entre Laguneros y por lo menos yo le leo y estoy pendiente de lo que publica. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Marcela, acuérdese usted siempre de trabajar 6 días y descansar a uno, y los judíos nunca se jubilan. Así nos dicen, nunca te jubiles. Porque dice uno, yo ya me voy a jubilar para dedicarme a descansar. No, eso es lo peor que uno puede decir,
Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y muchas gracias. Muchas gracias. Un privilegio, doctor, platicar con usted, un privilegio estar en Radio Estéreo Mairán, ahí tengo amigos y pues Dios la bendiga. A usted también, doctor. Muchísimas gracias. Espero que pronto nos encontremos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Día. Son las 12:55. Así llegamos al final de Entre Laguneros con esta entrañable conversación con el doctor Manuel Estrada Quesada. Y bueno, esperando que el próximo lunes tengamos oportunidad, la vida nos dé oportunidad de volvernos a encontrar en este espacio. Les recuerdo, seguimos con nuestros puntos de contacto. Si usted tiene alguna propuesta, si usted considera que alguien debería de estar en este espacio, háganoslo saber, nos dará muchísimo gusto que sea así. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. GREN presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.